Hola chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver un tema súper interesante. Vamos a seguir conociendo a Jesús, lo que Él hizo aquí en la tierra, específicamente con quién lo hizo. Y bueno, antes de seguir platicándote sobre esto, vamos a hacer nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos ponemos en tu presencia el día de hoy, te pedimos que nos ilumines, que nos acompañes en este momento de catecismo en el que queremos conocerte mejor para así amarte cada día más. Te pedimos que tu Madre, la Virgen María, quien te conoció como nadie en este mundo, nos ayude a adentrarnos en estos temas que nos acercan más a ti. Te pedimos también que nos ayudes a ser buenos y a que todo lo que veamos en este ratito de aprendizaje lo podamos aplicar en nuestra vida cotidiana para ser verdaderos discípulos y amigos tuyos. Terminamos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues como ya te había platicado un poquito, el día de hoy vamos a ver cómo Jesús elige a sus apóstoles. Y antes de entrar como tal al tema, me gustaría preguntarte, ¿tú tienes amigos? ¿Qué cosas te gusta hacer con tus amigos? Cuando quieres hacer algo importante para ti, ¿los invitas para hacerlo juntos? ¿Te gusta trabajar en equipo? ¿Crees que sea importante trabajar en equipo? ¿Por qué? Bueno, pues así como nosotros nos juntamos con nuestros amigos para hacer alguna actividad, alguna encomienda o realizar alguna tarea, así también Jesús eligió a algunos amigos con los cuales compartió su misión. ¿Quieres saber cómo los eligió y quiénes fueron? Los libros que nos hablan de Jesús, es decir, los evangelios, nos cuentan esta historia y la vamos a encontrar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Repito, Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. Subió después a la montaña, llamó a los que él quiso y se acercaron a él. Designó entonces a 12 a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Designó a estos 12, a Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, a Santiago, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces, aquí nos narra esta elección de los 12. En los otros evangelios también podemos encontrar esta misma narración, pero con diferentes palabras. Miren, vámonos ahora a el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 4. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; luego Santiago, el hijo de Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos; Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo; Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo entregó. ¿Se fijan que es muy parecido el texto de San Mateo y el de San Marcos? Bueno, ahora nos vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16. Lucas, capítulo 6, versículos del 12 al 16.
Por aquellos días Jesús se retiró a la montaña para orar y pasó la noche orando a Dios. Al hacerse de día, reunió a sus discípulos, eligió de entre ellos a 12, a quienes dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado Zelota, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Entonces, aquí es un poquito diferente la primera parte porque nos agrega algo muy importante. Jesús se fue a la montaña para orar y estuvo toda la noche orando a Dios. Y después de hacer oración, eligió a los 12 apóstoles que iban a compartir su misión. Entonces no fue nada más así como de, ay, ese me cayó bien, ese también, vamos a invitar a este. No, que Jesús se puso en oración y después de hacer oración, de consultarlo con su Padre, Dios, pues eligió a estos 12 apóstoles. En el video pasado hablamos de cuál era la misión de Jesús, ¿se acuerdan? Bueno, pues Jesús no quiso hacer esta misión solo, sino quiso hacerla en grupo, en equipo. Para ello eligió a estos 12 hombres de su pueblo. Ellos se convirtieron en sus amigos cercanos. No eran hombres extraordinarios o con poderes especiales. Eran personas comunes y corrientes. De hecho, algunos de ellos eran pescadores, como muchos en su pueblo. Era gente sencilla que se dedicaba a trabajar como tantos otros. Sin embargo, como dice el Evangelio, Jesús los llamó porque Él quiso hacerlo, escuchando lo que le decía su corazón. Esta fue una decisión importante, tanto que, como ya dijimos, Jesús se puso en oración toda la noche anterior, como vimos en el Evangelio de San Lucas, para poder tomar esta decisión tan importante. Jesús hacía esto cada vez que tenía que tomar decisiones importantes, y nosotros también podemos hacerlo. Cada vez que tengamos que tomar una decisión importante, cada vez que vaya a haber un evento importante en nuestra vida del que no estemos seguros qué hacer, o cuando tengamos algún examen, este tipo de cuestiones, podemos estar un ratito con Jesús. Si podemos ir al Santísimo o frente al Sagrario, porque Jesús está ahí en el Sagrario, qué maravilloso. Pero si no, podemos hacer oración en nuestro cuarto, en el lugar donde estemos, podemos hacer oración y pedirle a Dios que nos ilumine como Jesús lo hacía. Y bueno, aquí hay un punto muy importante que decíamos hace un momento. Estos apóstoles no eran santos, no eran hombres perfectos, ni muy sabios, ni que habían estudiado mucho. Eran hombres comunes y corrientes. Había algunos que eran muy enojones, por ejemplo, Pedro. Habían otros que le pidieron a Jesús que los dejaran sentarse a su derecha y a su izquierda, y los otros se indignaron. Habían otros que le pidieron que si podían hacer que les lloviera fuego a otras personas que estaban también haciendo milagros en nombre de Jesús, pero no eran de ellos. Entonces, si se fijan, no eran perfectos, tenían muchas cosas que podían corregir. Pero con todo y esos defectos, Jesús los escogió, Jesús los llamó y también los fue formando, porque estuvieron con Él. Aquí lo decíamos, fueron sus amigos cercanos, estuvieron con Él mucho tiempo, durante su vida pública, comían con Él, iban a otras ciudades con Él y aprendieron de Jesús. Y así, poco a poco, también fueron trabajando sus imperfecciones, sus debilidades, pero esto no fue una limitante para seguir a Jesús. Esto nos tiene que animar a nosotros que tampoco somos perfectos, que también nos enojamos, a veces nos peleamos con nuestros hermanos, desobedecemos a nuestros papás. No quiere decir que sea bueno, quiere decir que somos humanos y que tenemos que trabajar para no hacer esto. Pero Jesús sabe que somos humanos, sabe que nos equivocamos, sabe que estamos luchando por lograrlo, pero aún así nos llama. No espera a que seamos perfectos para que entonces lo sigamos, sino que quiere que lo sigamos y entonces, al imitarlo, podamos ir mejorando y acercarnos a la santidad. Bueno, pues a partir de que Jesús eligió a sus apóstoles, inició un tiempo de convivencia y enseñanza para los 12. Día y noche compartían su vida con Jesús, escuchaban sus palabras y eran testigos de lo que hacía, cómo predicaba, cómo sanaba,
cómo se acercaba a la gente necesitada, cómo oraba. Esto para los discípulos, para los apóstoles, debió haber sido muy impactante al principio y muy formador después, porque Jesús rompió algunos paradigmas. ¿A qué me refiero con esto? La gente no se acercaba a los enfermos de lepra, ¿sí? Era gente que los leprosos estaban apartados y nadie se acercaba a ellos. Y para los apóstoles eso era lo normal. Pero de repente ven que Jesús se acerca y los cura y los trata con amor. Entonces para ellos al principio de haber sido así como de, ¿pero por qué se acerca? Y poco a poco fueron entendiendo y fueron aprendiendo de cómo Jesús amaba a todos, cómo Jesús los curaba, cómo Jesús no discriminaba a nadie por su condición. Y bueno, vamos a revisar algunas citas bíblicas que nos hablan sobre esto, empezando por en el Evangelio según San Marcos. Nos vamos a ir al capítulo 3, versículos del 7 al 11. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y los siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de Transjordania y de la región de Tiro y Sidón acudió a él una gran multitud, al enterarse de lo que hacía. Como había mucha gente, encargó a sus discípulos que prepararan una barca, para que no lo estrujaran, pues había sanado a muchos, y quienes padecían dolencias se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus impuros, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Entonces, aquí nos narra un pasaje en el que Jesús va con sus discípulos a orillas del lago y se junta la gente. Como la gente ya conocía a Jesús un poco, ya sabía que curaba a los enfermos, que hacía milagros, pues entonces se le aventaban, ¿no? Para tocarlo, para curarse, no con mala intención, sino porque querían ser curados. Entonces, los discípulos de Jesús, los apóstoles, le ayudan a Jesús como él se los pide, preparándole una barca para él poder hablarles desde la barca y que lo dejen hablar, ¿verdad? Porque seguramente tanta gente que se acercaba a tocarlo no le permitían ni siquiera hablar. Entonces, todo esto los apóstoles lo iban observando, iban aprendiendo. No podía pasar desapercibido para ellos, sino que todo eso iba siendo súper formativo para ellos. Vamos a buscar ahora, igual del Evangelio según San Marcos, pero nos vamos a ir al capítulo 4, versículos 1 y 2. Fíjense bien. De nuevo se puso a enseñar a orillas del lago. Acudió a él tanta gente que tuvo que subir a una barca que había en el lago y se sentó en ella, mientras toda la gente permanecía en tierra a la orilla del lago. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Entonces, esto que leímos en la primera cita bíblica se repite en esta segunda. Eso nos dice que seguramente le pasaba súper seguido a Jesús. Y bueno, aquí amplía un poquito más porque nos habla de que ya estando en la barca, Jesús les hablaba y les enseñaba muchísimas cosas en parábolas. Los apóstoles también aprendieron de esto, porque recordemos que los apóstoles no eran doctores de la ley, no eran pues personas súper instruidas, y también ellos aprendían de estas parábolas. Pero no solo el contenido de la parábola, sino también cómo Jesús utilizaba este lenguaje sencillo para que toda la gente lo pudiera comprender. Bueno, pues vamos a irnos ahora al Evangelio según San Lucas y vamos a buscar en el capítulo 11 el versículo 1. ¿Sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Y si nos seguimos leyendo un poquito más, nos habla de cómo Jesús les enseñó el Padre Nuestro. Entonces, Jesús también les enseñó a orar, les enseñó a predicar, les enseñó a tratar a la gente, les enseñó cómo por medio de la fe podían ser el instrumento para que Dios obrara milagros. Y también les enseñó a orar, cómo mejorar esa relación con Dios, cómo hablarle a su Padre Dios. Entonces, si se fijan, para los apóstoles no fue así como que Jesús los llamara y ya los aventara a predicar. No, tuvieron este tiempo de preparación en el que aprendieron muchísimo de Jesús.
Y bueno, con todo esto, ellos iban conociendo más a Jesús y la misión que el Padre le había encomendado. Día a día miraban el bien que hacía a los que acudían a él. Así Jesús los preparaba para que ellos, en el momento indicado, continuaran esta misión. Como lo vamos a ver más adelante en los Hechos de los Apóstoles, ya que Jesús asciende al cielo, pues los apóstoles comienzan a predicar todo lo que vivieron. Jesús era su maestro y había cosas que solo les explicaba a ellos en lo secreto. Y para ver un ejemplo de esto nos vamos a regresar al Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cuando quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Jesús les dijo: a ustedes Dios les ha confiado el misterio de su reino, pero a los de fuera todo les resulta enigmático. De modo que, por más que miran, no ven, y por más que oyen, no entienden, a no ser que se conviertan y Dios los perdone. Entonces, aquí nos narra un poco cómo Jesús, en los momentos que tenían a solas, poniéndolos un poquito en contexto, antes de estos versículos, nos narra cuando Jesús les dice la parábola del sembrador a la gente. Y inicia la cita que leímos: cuando quedó a solas, o sea, ya que se había ido la multitud, o que ellos ya se habían ido a otro lado, estaban los 12 y algunos más con Jesús, le preguntaron esto. Y si seguimos leyendo en el versículo 13 en adelante, dice: y añadió: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo van a comprender entonces todas las demás? El sembrador siembra el mensaje. La semilla sembrada al borde del camino se parece a aquellos en quienes se siembra el mensaje, pero en cuanto lo oyen, viene Satanás y les quita el mensaje sembrado en ellos. Lo sembrado en terreno pedregoso se parece a aquellos que al oír el mensaje lo reciben enseguida con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, son inconstantes y al llegar el sufrimiento o la persecución a causa del mensaje, sucumben. Otros se parecen a lo sembrado entre la maleza. Son esos que oyen el mensaje, pero las preocupaciones del mundo, la seducción del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y éste queda sin fruto. Lo sembrado en la tierra buena se parece a aquellos que oyen el mensaje, lo reciben y dan fruto, uno 30, otro 70 y otro 100. Entonces, Jesús había contado la parábola a todos, pero a los discípulos, a los apóstoles específicamente, y unos cuantos más que estaban con ellos en esa ocasión, les explica a detalle qué significaba cada parte. Esto para que lo pudieran comprender y ellos también pudieran más adelante anunciar la buena nueva. Entonces eran como beneficios que tenían los apóstoles que no cualquiera tenía. Que Jesús les explicara más a detalle aquello que no entendían. Y bueno, en el pasaje escuchamos que Jesús les dio el nombre de apóstoles. La palabra apóstol quiere decir enviado. Ellos son enviados de Jesús para anunciar el mensaje de la buena nueva. Aprendieron a ser apóstoles escuchando y observando lo que Jesús hacía y decía, pero sobre todo compartiendo su vida con él. Así como ellos, ahora ustedes están comenzando a conocer a Jesús, sus enseñanzas, sus obras, su misión, así como lo hizo con ellos. El día de hoy, Jesús les hace la misma invitación. ¿Quieren ser sus amigos? ¿Quieren unirse a su grupo para aprender a ser sus discípulos? Si dicen sí, podrán compartir su misión y hacer el bien a muchas personas. Para ello, es necesario que sigan el camino de sus primeros amigos. Escucharle, aprender de él, compartir lo que viven con Jesús y convertirse en amigos cercanos. Jesús no hace distinción de personas, él llama a todos y todas. Él sigue llamando nuevos discípulos y hoy la invitación es para ustedes. ¿Quieren ser el nuevo grupo de discípulos de Jesús? Bueno, pues si sí quieren ser amigos de Jesús y quieren seguirlo como lo hicieron los apóstoles, vamos a conocer un poquito más a detalle a algunos de estos apóstoles para que refresquemos un poquito la memoria y nos demos cuenta que cada uno lo llamó de una forma especial. Cada uno tenía sus defectos y sus fortalezas, cada uno tuvo sus diferentes momentos con Jesús,
Más adelante, ya cuando Jesús asciende al cielo, cada uno tuvo una misión. Todos anunciaron la buena nueva, pero unos en un lugar, otros en otro. Y de la misma manera, Jesús hoy te llama a ti y te invita a ser su amigo, a ser su apóstol, a aprender de él, a ser su amigo muy cercano, a platicar con él, para que así pueda ir creciendo tu amistad con Jesús y puedas irte preparando para esa misión que él tiene para ti. Bueno, pues vamos a ver algunos videos sobre estos amigos de Jesús, los primeros, los apóstoles, y después hacemos nuestra oración final. Floricanto presenta Personajes de la Biblia. Hoy presentamos a Pedro. Hola, yo soy Pedro, discípulo y amigo muy cercano de Jesús. Estuve con él en los años que estuvo predicando. Mi nombre era Simón, pero Jesús me lo cambió a Pedro, como piedra, pues dijo que sobre mí edificaría su iglesia. Un día estuvimos mi hermano Andrés y yo pescando por mucho tiempo, y no lográbamos atrapar nada. Entonces se acercó Jesús y me dijo que remara mar adentro y echara las redes para pescar. Le dije que habíamos estado pescando toda la noche sin conseguir nada, pero solo porque él lo dijo, lo hice. Y atrapamos tantos peces que las redes se rompían y tuvimos que pedirle ayuda a Santiago y a Juan. En otra ocasión pude caminar sobre el agua con la ayuda de Jesús, pero dudé y me empecé a hundir y Jesús me salvó. Tengo muchas anécdotas con Jesús que puedes encontrar en los evangelios. En la última cena, Jesús me dijo que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo y tristemente así sucedió. Al tercer día de que lo crucificaron, María Magdalena nos dijo que había resucitado, así que Juan y yo salimos corriendo a ver el sepulcro. Después de la resurrección, un día estábamos pescando y Jesús nos habló desde la orilla. Al verlo, yo salté al agua y nadé hasta donde estaba él. Ahí me preguntó 3 veces si lo amaba y me pidió que cuidara de su rebaño. Cuando Jesús se fue al cielo y después de Pentecostés, yo me convertí en el primer papa de la iglesia. Personajes de la Biblia. Hoy presentamos a Andrés. Hola, yo soy Andrés, discípulo y amigo de Jesús y hermano de Pedro. Mi hermano y yo éramos pescadores. Yo era discípulo de Juan el Bautista, hasta que un día, estando con él, pasó Jesús y nos dijo Juan que ese era el Cordero de Dios, así que lo seguí. Jesús nos preguntó qué queríamos y le preguntamos dónde vivía. Nos dijo que lo siguiéramos, así lo hicimos y nos quedamos en su casa. En cuanto me encontré a mi hermano, le conté que habíamos encontrado al Mesías. Un día que estábamos con Jesús en un monte y mucha gente lo había seguido para escucharlo, quería Jesús darles de comer a todos. Yo encontré a un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, así que se lo dije a Jesús y él los multiplicó para más de 5,000 personas. Me tocó presenciar muchos milagros de Jesús y escuchar sus enseñanzas. Estuve presente en la última cena y después de que Jesús murió y resucitó, estuve presente en Pentecostés. Personajes de la Biblia. Hoy presentamos a Juan. Hola, yo soy Juan, el discípulo amado. Mi hermano Santiago y yo éramos pescadores. Estuve con Jesús durante el tiempo de su predicación y junto con Pedro y Santiago lo acompañé en momentos importantes como la transfiguración o cuando curó a la hija del jefe de la sinagoga. En la última cena, Jesús me permitió reposar mi cabeza en su pecho. Después de que instituyó la Eucaristía, lo acompañamos al huerto de los Olivos, donde nos pidió que rezáramos. Nos llevó aparte a Santiago, a Pedro y a mí, y nos dijo que estaba muy triste. Nos pidió que siguiéramos rezando, y él se alejó un poco para orar solo.
Poco después lo apresaron y lo crucificaron. Yo fui el único de los 12 que estuvo a los pies de la cruz junto a María, la mamá de Jesús. Antes de morir, Jesús me la dejó como madre, representando en mí a toda la humanidad. Así que a partir de ese momento me la llevé a vivir a mi casa. Después de Pentecostés, seguí predicando y dando testimonio de Jesús, razón por la que me desterraron a la isla de Patmos, donde tuve una gran visión y escribí el Apocalipsis. Personajes de la Biblia. Hoy presentamos a Santiago. Hola, yo soy Santiago, discípulo y amigo de Jesús. Además, soy el hermano de Juan. Ambos éramos pescadores. Estábamos mi hermano y yo reparando las redes para pescar con mi padre Zebedeo cuando Jesús nos llamó a seguirlo. Estuvimos con él y aprendimos mucho. A veces nos llevaba solo a Juan, a Pedro y a mí, como un día que fuimos a un monte alto donde se transfiguró frente a nosotros. Su rostro se puso brillante y sus vestiduras blancas. En eso aparecieron Moisés y Elías que platicaban con Jesús. Luego se oyó una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Nosotros tres nos postramos hasta que Jesús nos dijo que no tuviéramos miedo. En otra ocasión nos pidió que lo acompañáramos a la casa del jefe de la sinagoga, pues su hija estaba enferma. De camino nos avisaron que había muerto, pero Jesús les decía que solo dormía. Cuando llegamos con la niña, le dijo Jesús: «Talita cum», que significa muchacha, a ti te digo, levántate. Y ella se levantó inmediatamente. Después de la ascensión de Jesús y de Pentecostés, seguí predicando y llegué hasta el final del mundo que se conocía hasta entonces, en Santiago de Compostela, España, antes conocida como Finisterre. Morí cuando Herodes me mandó matar. Personajes de la Biblia. Hoy presentamos a Mateo. Hola, yo soy Mateo. Algunos me conocen también como Leví, hijo de Alfeo. Era recaudador de impuestos hasta que un día Jesús pasó por donde yo estaba trabajando y me dijo: sígueme. Yo me levanté y lo seguí. Entonces di un banquete en mi casa al que invité a Jesús y a sus discípulos. También invité a muchos recaudadores de impuestos y personas que los fariseos rechazaban. Cuando lo vieron los fariseos, preguntaron por qué Jesús comía con este tipo de personas. Y Jesús les respondió que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y que Dios prefiere que seamos misericordiosos y caritativos con los demás que los sacrificios. Soy uno de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús. Personajes de la Biblia. Hoy presentamos a Judas Iscariote. Hola, yo soy Judas Iscariote. Fui parte de los 12 discípulos de Jesús. Yo era el encargado del dinero. Poco antes de la última cena, fui a ver a los jefes de los sacerdotes que habían estado buscando cómo atrapar a Jesús. Les pregunté qué me darían si se los entregaba, y ellos me ofrecieron 30 monedas de plata. Y como siempre me gustó el dinero, acepté. Ya que estábamos en la última cena, Jesús aseguró que uno de nosotros lo iba a entregar. Y de uno en uno le preguntaban a Jesús si serían ellos. Jesús dijo que aquel a quien le diera el trozo de pan que iba a mojar en el plato, ese lo entregaría. Mojó el pan y me lo dio a mí. Luego me dijo que lo que fuera a hacer, lo hiciera cuanto antes. Yo salí inmediatamente. Después de la última cena, Jesús y los otros discípulos
se fueron a orar al monte de los Olivos. Ahí los alcancé con los guardias. Me acerqué a Jesús y le di un beso en la mejilla, pues esa era la señal que habíamos acordado para que lo identificaran. Lo apresaron y yo recibí mi paga. Poco después me di cuenta de mi error y quise deshacer el trato, pero ya era demasiado tarde. Personajes de la Biblia. Hoy presentamos a Tomás. Hola, yo soy Tomás, uno de los 12 discípulos y amigo de Jesús. Un día Jesús nos estaba diciendo que en la casa de su Padre hay muchas habitaciones y que Él se iría a prepararnos un lugar para que estuviéramos con Él. Y nos dijo que ya sabíamos el camino. Yo le dije, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús me contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Días después de la muerte de Jesús, me dijeron los demás que habían visto al Señor, que había resucitado. Yo les dije que si no veía en sus manos la señal de los clavos, no metía mi mano en su costado, no creería. 8 días después, estábamos reunidos. Jesús se presentó en medio de nosotros y nos dijo, la paz sea con ustedes. Luego me dijo a mí, acerca tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Yo contesté, Señor mío y Dios mío. Jesús me dijo, tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido conocerte un poco más el día de hoy, porque nos llamas a ser tus amigos como lo hiciste con los apóstoles, y nos invitas a conocerte, a escucharte, a imitarte. Te pedimos que nos ayudes a decirte que sí y a cumplir con lo que implica el decirte que sí. Que nos ayudes a platicarte lo que pasa en nuestro día, a hacer oración, a ayudar a los demás, a escuchar tu palabra o a leerla en nuestras Biblias y tratar de hacer lo mismo que tú hacías, ayudando a los demás, tratándolos bien, haciendo oración, anunciando el reino de Dios con nuestra vida. Te pedimos también que la Virgen María nos ayude, nos acompañe, ella que estuvo contigo, ella que te conoció a la perfección, que también nos ayude a seguir conociéndote. Y terminamos nuestra oración diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, nos vemos el próximo video. Bye bye.